Empezamos minutos antes de las 7 de la noche. Se instaló en el Palacio de Gobierno la reunión con el bloque de la Izquierda Democrática. Vamos por los detalles de esta hora. Freddy Paredes está en Carondelet para contarnos. Hola, Freddy. Diana, Milton, amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, sobre las 6:30 de la tarde de hoy se dio inicio a esta reunión entre el bloque legislativo de la Izquierda Democrática y el gobierno, con el presidente Guillermo Lasso a la cabeza. Esta es parte de las reuniones que ha venido manteniendo el Ejecutivo con diferentes bloques legislativos con el propósito de alcanzar consensos en varios temas, entre ellos el informe que ha producido la Comisión de Garantías Constitucionales en torno a los denominados Pandora Papers que involucran al presidente Guillermo Lasso. El tema de la reforma tributaria y, sin lugar a dudas, la proforma presupuestaria de 2022. El presidente Guillermo Lasso recibió a los legisladores de la Izquierda Democrática y lo primero que hizo es agradecer su posición en torno al informe de los denominados Pandora Papers que esta agrupación política decidió desvincularse, darle espalda al informe tal como lo produjo la mayoría de esta comisión integrada por miembros de UNES y parte de Pachacuti. Yo debo de comenzar agradeciéndole al bloque de la Izquierda Democrática por ese pronunciamiento del día de ayer. Como presidente de la República lo agradezco porque es una contribución a la gobernabilidad y a la estabilidad democrática del país. Mientras tanto, del lado de la Izquierda Democrática, Vilma Andrade dijo que su agrupación política tiene varias inquietudes, especialmente relacionadas con la reforma tributaria. La Izquierda Democrática cree que el piso para iniciar el incremento del impuesto a la renta no debe ser en los $2,000, sino acaso en los 3,500, y también incrementar la posibilidad de desglosar gastos personales, entre otros planteamientos que constan en la versión original del Ejecutivo. Lo dijo así Vilma Andrade. Miramos las deducciones sean en mayor porcentaje, pasa porque tal vez el inicio no sea los $2,000, que sea quizás más alto. Hay que hacer una simulación para que técnicamente estos impuestos que se van a generar no afecten a la clase media. Eso es lo interesante de la propuesta. Se estima que la reunión entre el bloque de la Izquierda Democrática y el gobierno se extienda por alrededor de 3 horas o más. No se espera un anuncio definitivo, sino el hallazgo de coincidencias en varios de los temas que ya los describimos anteriormente. Es nuestro informe a esta hora, compañeros. Sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas noches. Buenas noches, Freddy. Gracias por la información. Y el bloque oficialista identificó a varios asambleístas de Pachacuti que tienen intenciones de acercarse al correísmo con el fin de destituir al presidente Lasso. Mientras tanto, se suma otro cuestionamiento al informe de Pandora. Se anuncian denuncias ante la Fiscalía desde el gobierno sobre una posible desestabilización. Se está terminando de comprobar la responsabilidad en otros hechos que han ocurrido en las últimas horas en el país y que no descartamos que tengan un mismo hilo conductor. Generar la inestabilidad en el país, para eso tratar de generar una idea de conmoción social y justificar lo que pretendían hacer, destituir al presidente de la República. Lo que hacemos es utilizar las herramientas constitucionales y legales que están previstas en la ley y que a eso no se le puede llamar desestabilización. Pues el informe de Pandora sería el inicio de esto y estaría encabezado por el bloque de UNES, al que se le estaría acercando un grupo de asambleístas del movimiento indígena. Que hay al menos unos 6 asambleístas de Pachacuti que tienen una intención de realmente acercarse al correísmo. Sin embargo, señalan que no son todos, pues el informe de la comisión no pudo comprobar nada. Y precisamente sobre eso, ya Edgar Quesada de Pachacuti señaló que el informe fue cambiado a última hora, pese a que votó a favor. Lo que se acordó es que sea el Pleno de la Asamblea quien decida con la información que le enviaba la comisión, porque no existe un solo documento que sustenta de manera fehaciente
esa recomendación. Habla de la primera recomendación de destituir al presidente de la República, con lo que está de acuerdo Sofía Sánchez, quien se abstuvo en la votación del informe, pues dice que este tampoco tiene pruebas. No nos han corrido el traslado de la prueba, nos dijeron que han presentado un adjunto que es sumamente extenso con el informe ya a la presidenta de la Asamblea. Justamente hoy yo voy a solicitar por escrito que ese anexo nos hagan conocer para ver cuáles son las pruebas que argumentan este informe tan extenso de 241 hojas. Ya el PSC ha mencionado que no apoyará el informe, mientras Izquierda Democrática espera que se aclaren estas denuncias. Creo que eso debería investigarse porque el Pleno de la Asamblea Nacional no puede conocer un informe que se encuentre viciado. Por su lado, Pachacutic acordó que el texto del informe debe cambiar y solo así lo van a apoyar. Nosotros vamos a aprobar el informe, pero con una recomendación de la bancada de Pachacutic. ¿Cuál es? De que el señor presidente asista a la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 4.3 millones de estudiantes del país volverán a clases presenciales obligatorias a partir del 22 de noviembre, previa autorización del COE. Las familias cuyos hijos no puedan acogerse a la presencialidad por enfermedades agravantes, por ejemplo, tienen como alternativa instituciones que ofrezcan educación a distancia o semipresencial. Desde el 22 de noviembre hasta el 17 de enero de 2022, los 4,3 millones de estudiantes de escuelas y colegios fiscales, particulares y fiscomisionales retornarán a clases presenciales de manera obligatoria y escalonada, si así lo resuelve el COE Nacional, luego de la solicitud del Ministerio de Educación. En el fiscal, la opción que vamos a darles a estas familias es también poder aplicar ese traslado a instituciones educativas a distancia. Pero esperamos que este sea un índice muy pequeño. Según el cronograma establecido, el 22 de noviembre es el retorno para los estudiantes de bachillerato técnico y rural. El 6 de diciembre es el retorno presencial del 100% de los bachilleratos y básica superior. En la ciudad de Quito el ingreso será el 7 de diciembre y el 17 de enero de 2022, 14 días después del feriado de fin de año, el retorno presencial del 100% de la educación básica y bachillerato a escala nacional. El Ministerio irá entregando a algunos de los estudiantes de sostenimiento fiscal kits de uniformes, en algunos casos, pero no vamos a pedir como un requisito indispensable que los estudiantes de ningún sostenimiento tengan el uniforme para garantizar la continuidad educativa. La ministra dijo que se han reportado 29 casos de COVID-19 entre los más de 600.000 alumnos que asisten actualmente a clases presenciales. No hay contagios comunitarios y el 73,29% de niños de 12 a 17 años tiene la primera dosis contra el coronavirus y el 33% las 2 dosis. Que lleven a sus hijos también al esquema de vacunación. Además, la ministra informó que para intervenir algunos establecimientos educativos que están afectados se necesitan 650 millones de dólares, pero mientras les asignan los recursos, les brindarán alternativas a los estudiantes. En la cual los estudiantes serán reasignados a otros predios, pudiendo ser estos predios de sostenimiento fiscal, inclusive predios de sostenimiento fiscomisional, o espacios comunitarios. Actualmente en clases presenciales hay 675.193.000 estudiantes. La resolución del COE Nacional se conocerá el 15 de noviembre. Helen Quiñones, 24 horas. Seguimos, amigos. Atraer 30.000 millones de dólares en inversión es el objetivo del Foro Internacional Ecuador Open for Business, que se realizará el 18 y 19 de noviembre en Quito. Según el ministro de la Producción, Julio José Prado, el Ecuador, después de una década, ha vuelto a ser llamativo para el mundo. Hemos podido comprobar que a nivel internacional el Ecuador definitivamente está de moda. El clima de negocios, la nueva forma de atraer inversiones, el tener un gobierno que cree en la empresa privada, en el emprendimiento y que busca poner en el centro del modelo de desarrollo a la empresa local e internacional, está abriendo los ojos y está abriendo el Ecuador al mundo. Con ese criterio, el gobierno organizó el primer foro internacional de inversiones denominado Ecuador Open for Business, que se desarrollará el próximo 18 y 19 de noviembre en Quito y a través del cual esperan atraer a empresarios de al menos 30 países del mundo. Poder tener proyectos de inversión por 30.000 millones de dólares. Desde el sector empresarial aseguran que esta iniciativa causará un efecto positivo en la economía del país. El desempleo en este país
exige que el gobierno haga una fuerte atracción de inversiones y esperemos que den buenos resultados. Durante el foro, el país presentará 25 proyectos de inversión que pueden generar encadenamientos productivos. Tenemos entre los principales las hidroeléctricas, por ejemplo la hidroeléctrica Santiago, la hidroeléctrica Cardenillo. Tenemos también proyectos en infraestructura como el viaducto sur de la ciudad de Guayaquil, diferentes carreteras. Tenemos también proyectos en telecomunicaciones, planes de vivienda. Y si bien Ecuador es un país atractivo y se encuentra en mejores condiciones que países vecinos, los empresarios buscan seguridad jurídica y tranquilidad tributaria. No es lo óptimo que hayan reformas tributarias en el país en promedio cada año, ¿no? Es decir, en los últimos 30 reformas tributarias que han existido en el país no ayuda de mucha manera a dar esa estabilidad y esa seguridad jurídica. Estamos poniendo la casa en orden. Algo de lo que más nos han dicho los inversionistas internacionales es que quieren ver un Ecuador que tenga un sistema fiscal, ¿no es cierto?, un entorno fiscal suficientemente saneado. Prado sostiene que en la reforma tributaria que se está tramitando en la Asamblea incluso hay incentivos para las nuevas inversiones. Una reducción que va del 25% al 22% en impuesto a la renta. Y otro de los objetivos será que al finalizar el gobierno, el país haya logrado firmar al menos 10 acuerdos comerciales. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y la pandemia ubicó en Ecuador a cerca de 1,5 millones de personas bajo la línea de pobreza y aun cuando se prevé una recuperación económica, cerca de la mitad de ecuatorianos no alcanza a acceder a la canasta básica cuyo costo es de $712. Son 75 productos que integran la canasta básica para un hogar promedio de 4 integrantes y en el cual más de uno de los miembros de la familia deberá aportar con ingresos. Pero ¿cuánto necesita un hogar para cubrir estas necesidades básicas? Actualmente se ubica en $712. ¿Cuántos hogares tienen ingresos para poder llegar a esta canasta? Es un poco más del 50% de la población. Pero más abajo del 50% ya tenemos casi un 33% que ni siquiera llegan a tener ingresos del hogar por encima de los $400. El salario básico está en $400 y creo que es imposible que esto alcance. Pero hay otra cifra no menos preocupante. Es parte del peor momento de la pandemia. El Instituto Nacional de Estadística y Censos registra 1.4 millones de pobres en el país. Se trata de personas que viven al mes con menos de $84. Sí, apenas $2.7 diarios para mantenerse. De ellos, 1 millón viven con la mitad de ese monto. Ser pobre es ganar menos de 84 y ser pobre extremo es menor de 47. Entonces, quien es pobre extremo, por defecto, también va a ser pobre. No hay que sumarlos. El contexto de la pandemia, hasta el último, cifra oficial que existe, nos contabiliza aproximadamente 1.4 millones de personas de nuevos pobres en el Ecuador. Pero ¿cómo se puede vivir con $1.50 al día? Es una realidad que se siente aún más en las calles. Nunca, pues no puede vivir con eso, sí. Porque cuánta gente pobre dice usted que tiene que pagar arriendo, comida, tiene niños. En familias que viven con la cantidad que usted manifiesta, en alimentación, en la propia educación de sus hijos. No obstante, según las cifras del INEG, habría efectivamente una recuperación en cuanto al empleo. Y claro, es evidente que superado el auge de la pandemia, llegaría una recuperación, leve pero recuperación al fin. Se ha dicho que son 275,000 nuevos empleos adecuados, es decir, quienes trabajan y ganan más de $400 al mes, coticen o no en el Seguro Social. Es que todos los países de la región empiezan a tener una fase de reactivación económica a partir de salir de la parte más compleja de la pandemia. No obstante, el desafío es inmenso, pues a la par de los nuevos empleos hay gente que ha dejado de trabajar. Estar desocupado es no tener un trabajo y hacer gestiones de búsqueda. Y en ese camino está cerca de 500,000 de personas aún. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Se investiga el origen de los recursos manejados dentro de la campaña que identificó a Andrés Arauz. Hay varias personas que son investigadas. Con el ex candidato presidencial Andrés Arauz a la cabeza, la Fiscalía indaga el origen de los recursos que solventaron las actividades de propaganda del movimiento Unión por la Esperanza. Se sabe que la investigación se ha abierto en contra de empresas y personas que se vincularon a la campaña presidencial de Andrés Arauz.
La denuncia la hizo hace varios meses el colectivo ciudadano Patria sin Corrupción, liderado por Carlos Andrés Aguilar. Allí Aguilar advertía de supuestas irregularidades en contratos con la consultora mexicana Neurona, con oficinas en Ecuador e investigada en España, Bolivia, México, entre otros países. En Ecuador se investiga a 25 personas supuestamente vinculadas con el uso del dinero de la campaña. Según el artículo 297 del Código Orgánico Integral Penal, el enriquecimiento ilícito privado no justificado se configura en contra de la persona que obtenga para sí o para otra, en forma directa o por interpuesta persona, incremento patrimonial no justificado, mayor a 200 salarios básicos unificados. Se conoce, no obstante, que hay otros procesos de investigación en curso que enfrenta el ex candidato Andrés Arauz, y entre ellos uno por delincuencia organizada. El caso estaría en poder de la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional. Fausto Yepes, 24 horas. La ex jueza de la Unidad de Violencia, María Belén Domínguez, deberá aportar grillete electrónico para garantizar su comparecencia al proceso por tráfico de influencias. El caso está relacionado con el sorteo irregular de una de las causas presentadas por el exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Uno de los casos que evidenció una supuesta metida de mano en la justicia inició formalmente con la instrucción fiscal. Este martes, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya, dio paso a la formulación de cargos solicitada por Fiscalía en contra de la ex jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer, María Belén Domínguez. La ex magistrada deberá cumplir con la medida cautelar de presentación una vez por semana, uso de dispositivo electrónico, retención y prohibición de enajenar cuentas. No se dio paso a la solicitud de prisión preventiva realizada por Fiscalía. La doctora Domínguez, dentro de todo el expediente, ha colaborado, ha comparecido, ha estado presente en cada uno de los actos procesales. Durante las 3 horas de audiencia de formulación de cargos, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, presentó más de 20 elementos de convicción. Argumentó con ello que la acción de protección presentada por el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, el 18 de junio de 2021 debía ser sorteada entre 331 jueces. Sin embargo, habría sido direccionada como proceso de carácter urgente en contra de la niñez y la familia. Con ello se redujo el universo a 4 jueces. Según el fiscal, Domínguez indujo al error a 2 funcionarias, obstruyó la investigación y puso en peligro la misma, pues solicitó una reunión para que los testimonios fueran concordantes, pidió que se formatearan los teléfonos para impedir que se conociera la verdad. El delito de tráfico de influencias es sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La instrucción fiscal dentro de este proceso durará 90 días. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Armada decomisó 1,5 toneladas de cocaína en un operativo cerca de las costas de Esmeraldas, tal como ocurrió 24 horas antes en Manabí. Guardacostas y Aviación Naval detectan a traficantes que se deshacen de su cargamento y huyen. En ninguno de estos casos hubo detenidos. Ocurrió el lunes en el mar al noroeste de Esmeraldas. Guardacostas y Aviación Naval visualizaron a una embarcación sospechosa, cuyos tripulantes, al percatarse de la presencia de los uniformados, se deshicieron de su carga y huyeron, dejando en el agua 46 sacos y 3 saquillos con cocaína. La evidencia fue llevada al puerto de Manta. Ahí aproximadamente hay 1,5 toneladas. Apenas 24 horas antes, pero en esa ocasión cerca de Manta, Manabí, ocurrió exactamente lo mismo. Sujetos en una panga son detectados, abandonan su cargamento, casi 1 tonelada de cocaína, y también huyen. ¿Coincidencias? En ninguno de estos casos hubo detenidos, pese a que los sospechosos fueron rastreados, filmados y fotografiados por la Armada Nacional, que los seguía muy de cerca. Y así lo informaba este lunes el comandante del subcomando de Guardacostas Centro. Aproximadamente tenía entre 2 y 3 tripulantes, se dieron todos a la fuga. Lo mismo este martes. No hubo detenidos porque los tripulantes de la embarcación se dieron a la fuga. En ambas ocasiones los sacos abandonados contaban con una sonoboya, que es este artefacto con pequeños paneles solares, que permite el rastreo de la carga cuando es dejada por los traficantes en el mar para que un tercero la recoja. Esa radioboya sirve para posicionar un objeto en el mar. Emite una señal. Tampoco hubo detenidos hace 5 días cuando Antinarcóticos encontró 2 toneladas de droga enterradas en el Carmen, Manabí, provincia que junto a Esmeraldas en el mapa de las operaciones narcodelictivas es un punto estratégico. Ahí donde el radar para la detección de narcoavionetas ha dejado de funcionar. Ahí donde recientes acciones terminan con grandes incautaciones de droga, pero con ningún detenido.
En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Que desde 2015 el Estado ha perdido el control de las cárceles es una de las conclusiones de la Comisión de Soberanía de la Asamblea sobre el manejo del sistema carcelario. En la penitenciaría se han detectado al menos medio centenar de fallas. Además, videos revelan el total descontrol dentro del penal. Ambiente de fiesta, música a alto volumen, luces de colores y alcohol. No se trata de un bar, sino que sería una de las celdas para visitas íntimas del pabellón 6 de la penitenciaría del Litoral. Espacio incluso con aire acondicionado, que ha sido adecuado como cantina. Espacio bajo el mando de la organización Las Águilas, según fuentes consultadas por este noticiero. Desde el Departamento de Comunicación de la SNAI se ha informado que el tema está siendo investigado porque, sostienen, no hay certezas de cuándo ni dónde fue grabado el video. Pero los lujos dentro de prisión no son nada nuevo. En agosto pasado el organismo reconoció que varios espacios del penal habían sido adecuados como piscinas, como clubes sociales para los líderes de organizaciones delictivas. Según un reciente informe de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea, que por 3 meses ha investigado el manejo del sistema carcelario, el Estado desde 2015 ha venido perdiendo de manera progresiva el control y la soberanía dentro de los centros de privación de libertad. Entre 2015 y 2021 se señala, no existió ni un solo plan de acción integral para dotar de seguridad a los centros de privación de libertad. Las acciones y los esfuerzos fueron esporádicos y puntuales. El informe en el que se señala además serias deficiencias en el proceso de rehabilitación, falta de financiamiento y total desprotección en el trabajo de guías y personal administrativo, fue sometido a votación la noche de lunes. Todos a favor, menos 3 legisladores del correísmo. Lastimosamente, a último momento, tenemos un criterio diferente. Pero es importante asumir responsabilidades cuando nos hemos equivocado. Lamento que no se haya aprobado de manera unánime. Dicho documento será puesto a consideración del Pleno y se deja a criterio de los asambleístas evaluar la pertinencia de iniciar juicios políticos contra las autoridades vinculadas al organismo técnico de rehabilitación social. Y contará con el respaldo de la comisión para entregar todos los documentos, los resultados de esta investigación. Y mientras esto sucede en el legislativo, en la penitenciaría del Litoral los crímenes no se detienen. El SNAI reportó que este lunes un privado de libertad, otro más, fue asesinado con arma de fuego. Pero aseguran que la situación ya está controlada. Otra vez, ahí la mañana de este martes se realizó una nueva requisa. Se encontraron cuchillos, droga y celulares. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y Guayaquil amaneció con la mitad de buses urbanos paralizados. Los transportistas decidieron suspender el servicio para exigir que aumente el precio del pasaje. Luisa María Heredia nos tiene más detalles desde la terminal terrestre de Guayaquil. Adelante, Luisa María. ¿Qué tal? Buenas noches. La medida se mantiene. De hecho, yo quiero que ustedes observen cómo se encuentra la gente a esta hora aquí en la terminal terrestre de Guayaquil. Todavía esperan unidades para poder transportarse luego de sus trabajos hasta el hogar. Y esto se evidenció a partir de las 5 de la tarde en varios puntos de la ciudad de Guayaquil debido a la falta del servicio de la transportación urbana con su normalidad de todos los días. Y fue el escenario que se vivió durante toda la jornada, desde muy temprano. Mi compañera Dayana Monroy ha preparado un reportaje. Veamos. Así amaneció Guayaquil. Mientras por un lado había complicaciones entre los guayaquileños para tomar uno de los pocos buses que circulaban por la ciudad, por el otro, vimos decenas de unidades estacionadas en al menos 4 avenidas importantes de Guayaquil. No pasan nada recto, no cogen la gente. ¿Cómo vamos a hacer para llegar? O sea, saldría del sueldo de uno mismo, no es posible esto. Los transportistas decidieron paralizar el servicio en un 50%. Mitad de flota. Ya, entonces hoy ya le toca un grupo y mañana le toca al otro grupo. Quieren un informe técnico que justifique el alza del precio del pasaje, que actualmente está en 30 centavos. En un comunicado, la Autoridad de Tránsito de Guayaquil convocó a una reunión para este martes a las 2 de la tarde al sector. Y dijeron estar abiertos al diálogo,
Pese a que en días anteriores la alcaldesa Cintia Viteri dijo que no va a aprobar el incremento. Tendríamos que hacer el estudio, cosa que debería ya estar muy adelantado, porque recuerde que en el mes de marzo comenzamos a dar toda la información a la Autoridad de Tránsito Municipal y poder establecer, ellos ya saben cuáles son los gastos que tiene el transporte público. Tras el aumento del precio del combustible durante 4 meses, transportistas se sentaron con autoridades del gobierno para acordar los parámetros de focalización. Estas reuniones terminaron con un supuesto acuerdo de compensación. Se comprometieron las autoridades a exonerar la compra de llantas, de repuestos y de vehículos, aunque esto no se ha cumplido aún. También prometieron que la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Transporte establecerían un mecanismo o fórmula para que los municipios puedan calcular el aumento del precio del pasaje. Esto tampoco se ha cumplido. La autoridad de aquí no quiere asumir la responsabilidad que tiene. El artículo 326, numeral 15 de la Constitución dice que se prohíbe la paralización de los servicios públicos de transporte y quien lo haga será sancionado con una pena de 1 a 3 años de prisión. No hay ninguna paralización aquí. Aquí lo que simplemente se está haciendo es una racionalización de las unidades de todos los operadores, el 50%. No se puede paralizar la vía pública. Se observó a policías en el sitio de la paralización, pero nadie fue retenido. Somos el gobierno del encuentro, del diálogo, y esperamos siempre trabajar por esa vía. Pese a la reunión que mantendrán este miércoles las autoridades locales y transportistas en Guayaquil, la paralización, que ellos prefieren ni siquiera llamar suspensión, sino racionalización del servicio, seguirá. Dayana Monroy, 24 horas. Y bueno, se espera que tras la reunión prevista para las 2 de la tarde en la Agencia de Tránsito y Movilidad con los representantes del gremio de la transportación urbana del Guayas, la medida se levante. Pero en la mañana continuará, por lo que le pedimos a los ciudadanos que tomen las previsiones del caso, que traten de salir más temprano y buscar otras alternativas para poder llegar a sus trabajos. Es lo que les puedo reportar desde acá a esta hora. Ustedes continúan en estudios con más noticias. Buenas noches.